buenas noches, sean bienvenidas, bienvenidos todos a este programa que nos gusta tanto hacer aquí en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Todos tenemos una opinión. Hoy tendremos un invitado de honor, tenemos un tema aledaño a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, como siempre los invitamos para que nos acompañen de lunes a viernes al filo de las 10 de la noche, cuando tenemos en este espacio una barra de opinión de temas tan diversos y pertinentes, pero decimos siempre, iniciamos con el pie derecho, hablando de lo que más nos apasiona, que es la cultura. Así estamos en el 17.1 de la señal abierta del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. También estamos en todos los sistemas de televisión por paga. Tenemos espacios para intercomunicarnos, @Jalisco TV, @Noti Jalisco TV. Bienvenidos, comenzamos. Iniciamos, ya entramos en materia, está con nosotros nuestra doctora de cabecera. ¿Cómo nos encuentras? Muy bien, perfectamente. Gusto saludarlos a todos. Nuestro académico, historiador, escritor, para que no debes decir que luego somos la pura verdad. Sí, ¿va? No, nada de eso que dije era mentira. Qué gusto. Ahí estamos, sí, Juan claro. José Doñana, qué gusto placer de encontrarnos aquí otro lunes más. Como diría el tango, es un sábado más, es un lunes más. Así es. Y tenemos un invitado de honor, Enrique Radillo, director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, ¿verdad? No sinfónica, Juvenil de Zapopan. Gracias por venir, Enrique. Al contrario, un placer. Gracias por la invitación y pues, charlemos un poco. Hemos tenido ya una seguidilla de temas musicales, ¿no? Ha estado con nosotros el maestro José Guadalupe Flores. En el programa anterior, sí. Sí, aquí estuvo, que fue todo un exitazo, ¿verdad? Su despedida. Qué bonito Su despedida programa. de la dirección orquestal, contaba él después de 55 años. De la friolera. Y que Sí. fue titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, de la que también estuvo como director concertador el maestro Enrique Radillo, que se encuentra con nosotros. Qué bueno que estés, porque entonces el futuro está asegurado, los recambios generacionales son eficientes, ¿sí o no, Enrique? Sí, y déjenme decirles algo. Yo estudié con el maestro Flores 8 años. ¿Dirección de orquesta? Dirección de orquesta. Y ¿En trabajé qué con él lugar? En Querétaro. En Querétaro. Trabajé con él 4 años y medio en la orquesta y 4 años antes empecé a estudiar con él ¿Eso dirección. fue antes o después de estar en la Filarmónica de Jalisco? Antes de la Filarmónica. Esto empezó en el 2004, cuando yo empecé ya a trabajar con él en la Filarmónica de Querétaro, y 4 años antes empecé a tomar clases particulares. La Filarmónica de Querétaro, que antes había sido la del Bajío, La del ¿verdad? Bajío, Que, correcto. si no recuerdo mal, con Sergio Cárdenas. Un Sergio Cárdenas. Y estuviste en la Filarmónica de Jalisco como concertador, pero también fuiste bibliotecario, Sí, ¿no? estuve ¿Cuántos trabajando. años fueron? ¿En qué época? Yo trabajé en la Filarmónica de Jalisco 16 años. Estuve como bibliotecario y después me nombraron director asistente de la Filarmónica. Director de asistente. Y en la época, ¿quién era titular entonces? ¿Héctor Guzmán? Héctor Guzmán. Héctor Guzmán, se vinieron algunos cambios, llegó el maestro Parisotto, y entre el maestro Guzmán y el maestro Parisotto llegó Alondra. Así que, por cierto, Pero ahí la tú vimos seguías en la ahí en el Sí, presentación. yo ¿te seguí tocó? ahí, sí, yo seguí ahí. Pero eran 2 trabajos, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, estuvo con nosotros Abraham Calva, que es el bibliotecario, pero no es concertador, No, creo. no. Y tú tuviste 2 cargos. Así es, ¿no? yo arreglaba la música y luego la ponía y después dirigía. Entonces, Todo en uno, eres todo como en el uno. aceite 3 en uno. Oye, Algo pero parecido. ¿cómo recuerdas al maestro Guadalupe? Digo, no queremos extraer el tema, pero un maestro muy exigente, extremadamente exigente. Aprendí mucho, la verdad, lo que se ve de cada quien. Trabajé con él muy de cerca en la cuestión del manejo de una orquesta, la cuestión administrativa, porque él me decía, el ser titular de una orquesta no es llegar y bajar la batuta y ya. La cuestión es
todo lo que involucra atrás de la orquesta, que son las cuestiones administrativas, las programaciones, recursos. Entonces, todo eso había que aprenderlo también. Y le aprendí mucho. Créanme que fue una etapa de mi vida muy dura, porque sí era muy exigente, como maestro fue muy exigente, pero aprendí mucho. Tus orígenes de formación musical ¿arrancan dónde? Aquí en Guadalajara. Inicio en el año 92 en la Escuela de Música, lo que era antes el instructor. No sé si todavía hay ahorita con los planes de estudio que han cambiado. Sí, ya, bueno, existe y luego viene la nivelación con licenciatura para quienes se quieren nivelar. Exacto. Y luego sigues profesional. No sé si tú seguiste profesional o... No, yo ya aquí termino mi instructor con especialidad en piano con el maestro Francisco Orozco, que creo que el año pasado falleció. Tomé piano con él 4 años, salí de la escuela con todo y recital. ¿Qué tocaste? ¿Qué hice? ¿Te acuerdas de algo? Sí, claro. Mozart, la sonata en la mayor, un preludio y fuga de Bach, del clave bien temperado. Toqué Chopin, 2 valses de Chopin, una pieza de un compositor mexicano, Javier, no me acuerdo, veracruzano, no me acuerdo que es un nombre X, no me acuerdo. Y un impromptum de Schubert toqué. Ese fue mi recital. ¿Y fue en la que está en San Agustín? En San Agustín, actualmente. Exactamente. Y de ahí me empezó a llamar mucho la dirección de orquesta, porque yo veía al maestro Orozco estudiando. Cuando entre alumno y alumno llegaba el maestro Orozco y a veces lo invitaban a dirigir a la Filarmónica, entonces tenía que preparar su material, se ponía al piano a estudiar las partituras orquestales y me llamaba mucho la atención eso. Decía, bueno, ¿cómo prepara? Exacto, ¿cómo se prepara? ¿No? Abría el papel, una partitura de este tamaño y la tocaba al piano. Entonces me empezó a gustar esto de la dirección. Me dio algunos consejos, algunos tips. O sea que él informalmente fue tu primer instructor en la dirección orquestal. Exacto. Pancho Orozco. ¿Cuál sería el trabajo de un director concertador? El trabajo de un director concertador o asistente, a lo mejor, es estar al pendiente de lo que de los materiales en primer lugar. Tienes que estudiar todo lo que el titular va a dirigir o los huéspedes van a dirigir. Yo tuve muchas vivencias en Filarmónica de Jalisco, cuando en el periodo del maestro Parisotto, porque... ¿Tú fuiste el asistente también de Parisotto? Sí. O sea, desde Héctor Guzmán. Sí, exactamente. ¿Cuántos años fueron? Fueron... unos 10 por lo menos. Más o menos, sí. O sea, tu asistencia llegó incluso con Castillo, ¿verdad? También, también con el maestro José Luis. Había ocasiones en que, por azares del destino, los directores invitados no llegaban, perdían conexiones de vuelo, entonces me hablaban por teléfono y mañana tienes que dirigir. Aventarte al Toro. Exacto. Y Cristo de Alba te invitó a la juvenil, ¿no? Él vía Sergio Alejandro Matos, me contacta y me dice, vente a trabajar acá de titular. Y digo, bueno, pues será un escalón más en la carrera, ¿no? Entonces, que por cierto, esto que estaba diciendo el maestro Radillo de que de pronto de salir y aventarle al toro, uno de los casos más célebres es el de Leonard Bernstein, porque resulta de que iba a dirigir la Filarmónica de Nueva York un discípulo de Mahler, y resulta de que se indispuso. Y entonces el asistente, que era él, con el tiempo encima, tuvo que salirle al toro, y entonces ahí comenzó su carrera deslumbrante. Sí. De hecho, The New York Times tituló en la sección cultural, "A Star is Born", nace una estrella. Sí. No, porque además han sido frecuentes los casos de algunas gentes en el deporte, en la comunicación, que no llegó alguien y de plano van bancando a quien estaba ahí. Pero yo me quedé con tenía la pregunta de la dotación de secciones, ¿es parecida de una orquesta juvenil a una orquesta filarmónica? Sí,
Pues es igual, más bien, ¿no? Es igual. Los números pueden cambiar de Sí, músico. tenemos nada más la proporción. Nosotros ahorita en la Sinfónica Juvenil de Zapopan somos 72 elementos. 70. Y por ejemplo la Filarmónica tiene 100 elementos, ¿no? Entonces, la dotación es la misma, violines primeros, violines segundos, chelos, violas, Piano, contrabajo, también tenemos piano. Lo que no tenemos es arpa. Sería lo que faltaría, timbales también. Todo lo demás estamos cubiertos. Entonces, sí, es más grande la Filarmónica y nosotros somos chiquitos. Pero una arpa es cara, ¿eh? O sea, Sí, una arpa sí, de sí, estas no son... Bueno, que el Ayuntamiento de Zapopan para el siguiente presupuesto 2027. ¿Cuánto ronda más o menos el precio de una arpa? Porque este es casi como un piano parado. Sí. Pues yo creo que alrededor de unos 500 mil pesos. Yo creo que todos los instrumentos son carísimos, ¿no? Son caros, sí. No sé si el arpa sea más que otros, ¿no? Pues pero un buen instrumento, ¿no? Claro. Un juego de timbales, por ejemplo, de una marca muy famosísima, está rondando sobre el $1,000,000. Fíjate. De 3 timbales. Más o menos. No. Pues ahora sí que, queridos Reyes Magos. Sí, habrá que hacerle la cartita al niño Dios, ¿no? No, hombre. El concierto de este último fin de semana para timbales es excelente, por cierto, ¿no? Sí. Con este maestro Quesada. Ajá, del Estado de México, un costarricense. Sí, toca 7 timbales. Yo, de hecho, les pregunté, bueno, ¿qué la Filarmónica de Jalisco tiene 7 timbales? No. Yo no sé si de ustedes debieron haberles prestado de otras partes que lo consiguieron aquí para completar el juego de 7. Sí, sí, una obra que diríamos pues muy notable y también rara, es decir, no abundan los conciertos para orquesta y timbales. Creo que el Tanaka tiene uno y dicen que está terminando otro. Ay, ojalá ya le den oportunidad, hombre, pues porque sí. cómo le lucha y sigue ensayando y todo. Ya nos vamos. No le damos. Vamos. Es que yo vi que ibas a decir comentario. de las preguntas de tesis. De Capsicum. La picosa. Ya regresamos. Ya regresamos a Todos Tenemos una Opinión. Estamos hablando con Enrique Radillo, director de la Orquesta Juvenil de Zapopan, y hablamos de esas dotaciones increíbles de 7 timbales. Bueno, pues también ya nos dijiste que es bastante caro, ¿no? Sí. O sea, tener estos instrumentos, hay que hacer la lucha. Alguna vez conocí también un intérprete francés, más bien creo que del jazz, que tocaba todos los saxofones, que hay uno que parecía desde un clarinete hasta una cosa soprano, que lo traían como con diablito, una cosa como de los que tocan ahí en el Tíbet o el Tirol. El bajo. Desde el soprano hasta el barítono, el que tocaba Gary Mulligan. Pero el enorme es el bajo. Sí, claro. Sí. ¿No? También es, bueno, a lo mejor no es tan distinto, pero uno no tenía ni siquiera la forma del tradicional del saxofón, ¿no? Sí, el soprano que lo tocaba John Coltrane. Exacto. En algunos temas hasta de musicales, que bueno, que el jazz toma incluso, cualquier tema es el punto de partida. Y a dónde se llega, hasta a donde el talento improvisatorio lo permite. Y acá, maestro Radillo, los muchachos, ¿de qué edad y qué tiempo pasan ahí en esta orquesta? La orquesta tiene un límite de edad para entrar, que son 18 años, y un límite de salida, que son 35. En ese lapso, pues, disfrutan de lo que es estar y formar parte de una sinfónica. Y además tienen una remuneración. Sí, está manejado por becas. Son becas para los muchachos. Becas? ¿El gobierno? El gobierno. El gobierno de Zapopan. El gobierno municipal. El municipio de Zapopan. Yo quiero hacer una mención aquí que gracias a pues todos los que han estado siendo presidentes municipales de Zapopan, el proyecto se ha mantenido. Vamos a cumplir 23 años. La orquesta va a cumplir 23 años. Lo que significa que de las instituciones musicales es la más antigua de Zapopan. Sí, sí, es la más antigua. Más que el coro. Sí, más que el coro. El coro hay una diferencia creo que de 2 años. Es menor que nosotros. Y bueno, han
mantenido el proyecto hasta esta administración. Entonces, no cualquier municipio se puede hacer el lujo de tener una orquesta sinfónica No, y tienen dos. o profesional. Lo ¿no? que sí se acabó, que sí tuvieron, fue el cuarteto. Sí, el estaban los cuarteto rusos, sí, pero ya ahora tienen dos orquestas. Sí, la orquesta de cámara y la orquesta juvenil. ¿Y estas, las habituales presentaciones van itinerando? En algunas ocasiones sí, y nuestra sede de conciertos es el Centro Cultural Constitución. Y nosotros tenemos un concierto por mes, porque dadas las agrupaciones que tiene el municipio de Zapopan, que es la Camerata, la Orquesta Sinfónica Infantil, la Juvenil, el coro, la banda y la compañía de teatro, nos tenemos que dividir el escenario. Nos alternamos el escenario, nos toca de una semana cada uno. Entonces, yo trato de que podamos tener a veces 2 conciertos por mes, pero casi no se puede porque por todos toda la programación. por toda la programación artística. Una pregunta, maestro. Los músicos, vamos a decir, que llegan a esa edad y que tienen que salir, uno pensaría que se integran a otras agrupaciones ya, diríamos, de mayores y de adultos. Sí, en muchas ocasiones yo tengo dos casos que salieron de la Sinfónica Juvenil de Zapopan, y ahorita uno está tocando en Guanajuato. Y hay otra chica que tocaba el corno que se fue a la Camerata. Pero eso ya no depende de ti ni de la orquesta. No, sino ya de cada quien. Exacto, de cada se quien acomode, donde ¿no? tiene que buscar su oportunidad. Hacen su audición y son aceptados. Exactamente. Sí. Oye, antes de que se me olvide, digo, no sigo la secuencia de las preguntas, pero cuando estuviste de concertador o asistente en la Filarmónica de Jalisco, estaba el hermano del maestro José Guadalupe Flores, de bibliotecario, sí. ¿no? Eso sí estaría interesante comentarlo, que ya se jubiló también, ¿verdad, Rodolfo? Sí, Rodolfo. El maestro Rodolfo Flores, sí. A mí me tocaron los últimos 5 años antes de que se jubilara, y un señor que sabía mucho del menester de la biblioteca. Aparte de ser bibliotecario, era copista, lo que ahorita hace Abraham Calva, por ejemplo. Transcribía, o cualquier papel que hacía falta lo sacaba de la partitura y se ponía a escribirlo. Era muy bueno. Nada más que el maestro Rodolfo no le tocó esta época, sino le tocó inclusive a mano, un poco de computadora. Recuerdo que manejaba el Finale, pero ya ahora pues ya manejan programas donde escanean una partitura a mano y ya puede quedar digital, ¿no? De hecho él me comentaba que había una carrera en la ULIN, no sé si... En México. En México, que era el transcriptor. Sí, algo así. Tenía un nombre esa carrera. ¿Transcriptor? No me acuerdo ahorita del nombre, pero enseñaba la caligrafía musical. Era una carrera de Fíjate, 3, 4 años. Y el maestro Rodolfo la tomó. Él es egresado de esa carrera. Sí. Mira, transcriptor no, porque también transcribir es, por ejemplo, cuando una obra original para laúd se pasa a la guitarra, o de un instrumento a otro, ¿no? La carrera creo que era copista, copista musical, algo así, era de esa carrera. Hay una pregunta que ahora que se habla de los años de los músicos, ¿la producción de músicos excede la necesidad, digamos, que tienen las orquestas nacionales, o qué pasa? Porque ya vemos que en los abogados, en algunas profesiones sobran, y entonces hallarse un lugar, ¿acá cómo va? Aquí es un círculo muy cerrado. Son pocas orquestas en el país, no hay una demanda de orquestas, ¿no? No todos los estados a nivel nacional tienen su orquesta, son pocos. Por ende, las plazas y las vacantes que hay son muy reducidas, y existe una competencia muy fuerte. De los 32 estados, yo creo que ni la mitad, ¿no? Sí, yo creo que sí, ni la mitad. La mayor parte de orquestas están concentradas en el DF. Yo he contado alrededor de unas 11, 12 orquestas en el área metropolitana del Distrito Federal. Esto es, contando la megalópolis Puebla, Querétaro, hasta en un dado caso, y hay algunas delegaciones en el DF que tienen ya su orquesta. Pero
contra tantos habitantes allá o contra tantos músicos allá es muy, muy, muy difícil. Maestro, ¿y tu programación anual cómo la haces? ¿O por temporadas? La estoy haciendo ahorita cada 4 meses. Estoy programando cuatrimestralmente. ¿Tú seleccionas las obras? Sí. ¿Con qué criterios más o menos? Con lo que voy haciendo años atrás. Por ejemplo, el año pasado a nosotros nos puse un reto en la orquesta de hacer Copland. Ahora los 4 episodios de Para Rodeo de Copland que está haciendo la Filarmónica esta semana, yo los hice el año pasado. Revisando los anales de programación, por cierto, sí, pero bueno. Claro. Revisando la historia de la programación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, empiezo a hacer selecciones. ¿Qué es lo que hizo falta? ¿Qué es lo que hace falta del tocar? Historial de lo que se ha hecho. Exacto. ¿Qué es lo que hace falta? ¿A qué se tienen que enfrentar ahora los chavos? O sea, ¿qué es lo que les puede dejar tal obra, por ejemplo? Entonces, voy estructurando, voy armando mi programación. Por ejemplo, en lo que tocaron en el 10º aniversario de Palco, me imagino que fue pensado para que gustara a la gente, sí, algo más accesible, digamos. Exacto, ¿no? Sí. Lo del Palco, hice un collage de el concierto de Año Nuevo, puse los valses, algunos valses en la primera parte, y la segunda pieza importante fue Romeo y Julieta de Tchaikovsky, dado del día del amor. Exactamente, del día del amor y la amistad. Y bueno, el Murciélago es un vals un poquito más complicado que los otros, que la Nubia Azul, la obertura, seguramente, ¿verdad? Sí, la obertura, sí, la obertura. Y bueno, gustó mucho a la gente. Y por ejemplo, ya saben que aquí yo soy el bisoño del tema musical frente a los colosos, pero la pregunta, se supone o he escuchado que la Orquesta Filarmónica de Berlín es como la orquesta, ¿no? Aunque ya hay ahí las que puedan ser, ¿no? La de Chicago, la Concertgebouw. Exacto, pero ¿algún músico mexicano ha ido y ha ingresado a estas orquestas? Yo lo desconozco, a la Filarmónica de Berlín con éxito. Pues que yo sepa, no. Digo, salvo lo que diga el maestro, diríamos de los que hubo una migración, que de hecho han llegado hasta aquí, digo, además benéficas, es del sistema de Venezuela. Es decir, que se fueron, uno de ellos fue aceptado como contrabajista suplente en la Filarmónica de Berlín, porque además tenían un superpromotor, que es esa Dínamo, que fue el maestro José Antonio Abreu, sí, que los llevó, y que desde luego pues esas figuras pues ahora está por llegar a la Filarmónica de Nueva York, pasó Los Ángeles, y antes en la Ópera de París un tal Gustavo Dudamel. Sí. Entonces vamos a decir que lo que ha faltado ahí, yo no sé, maestro, es que promover algunos de estos instrumentistas nuestros. Es decir, ha habido directores, es decir, por ejemplo, Eduardo Mata se fue e hizo carrera en los Estados Unidos, siendo titular durante casi 16 años de la Dallas Symphony. Y hay una anécdota del maestro Eduardo Mata, mas no está confirmada, dada la relación que tenía Carlos Chávez con Karajan y con Bernstein, por ejemplo. Chávez influyó mucho a que Bernstein viniera a dirigir un concierto con Sinfónica Nacional, 70s. Sí, más o menos. Por ahí. Conocía muy bien a Karajan, y se dice, no estoy muy seguro, que Mata pisó... no, sí, claro. Dirigió la Filarmónica de Berlín a los 28 años. Sí, exacto. Sí. Y luego hizo todo el ciclo de las sinfonías de Chávez con la London Symphony. Ajá, exactamente. Y luego hizo toda la música orquestal, salvo La Noche de los Mayas, de Revueltas, con la orquesta de la Nueva Filarmonía de Londres. Sí, o sea, pero diríamos esas carreras, hay carreras obviamente de solistas, sí, claro, que han hecho, ¿no? Jorge Federico, Osorio, yo no sé si podamos reclamar como nuestro, aunque se formó aquí, a Plácido Domingo. Otro caso, por ejemplo, también el de Paco Araiza, y desde luego de los cantantes, Hilda Cruz, paisana nuestra, que cantó en el Met de Nueva York.
entre otras, pero diríamos instrumentistas, yo no sabría. Pues tiene que estar atentos, yo creo que a convocatorias, audiciones y demás, ¿no? Y obviamente... Y a una competencia endemoniada. Ahora sí que... Durísima la competencia. Alondra La Parra, digamos que también llegó ahí en la armónica o en la orquesta de París, ¿no? Sí, es un caso singular que ya lo hablaremos ahora con el caso, por ejemplo, de las mujeres. Lo que pasa es que ha tenido muy buenos patrocinadores, entre otros un señor de apellido Slim. Qué curioso. Bueno, vamos a hacer nuestra siguiente pausa y la dejamos así flotando. No por eso demerita. No, pero bueno, le pasó a Checo Pérez, que tiene su talento y fue que se te alineen los planetas. Exacto. Ya volvemos. Ya regresamos a Todos Tenemos una Opinión. Seguimos hablando con el maestro Radillo, pero vamos a abordar en nuestra siguiente mitad el tema de las mujeres. Y yo quisiera empezar en un in memoriam, ¿no? A Ana Luisa Pelufo, gran actriz de teatro, televisión y cine mexicano, que falleció en la semana pasada, ya a los 97 años. 90 y muchos. ¿no? Y estamos también contentos porque nuestra María Victoria llegó a los 103 y contando, ¿verdad? Así es. Y otros que se nos fueron, el gran artista surrealista, ¿verdad? De la generación de la ruptura, sí. Friedenberg. Pedro, así unas de la manita, aquella silla icónica, ¿no? En forma de mano y su surrealismo bellísimo. Bueno, decían por ahí una frase que en la inclusión o el reconocimiento de la labor cultural y artística de las mujeres, toda obra maestra que era anónima, desde luego era de mujer, ¿verdad? Que no venía el reconocimiento, pero ahí está. No, bueno, déjate. Digo, de lo que no sabemos. Anónima. Cuando yo les decía patéticas, por ejemplo, la lista que pasaste, doña Ann, que ahora la mencionamos, pues son las que pudieron y tuvieron chance, porque los hombres son los que dan chance. Pero históricamente la mujer y su inclusión en el arte estuvo prohibida, en ciertas etapas, legitimada en ciertas etapas. Inclusive hay cantidad de mujeres que tuvieron que usar o seudónimos o sus maridos eran los que se presentaban en su lugar, tanto en la pintura como en la literatura, por ejemplo. Hay inclusive películas. Yo traigo mi listita. La primera mujer directora de orquesta, Antonia Bricó, por ejemplo, que debutó con muchos trabajos, y hay una película, ahorita les digo qué película es, en 1930, con todo su talento, no pudo ser contratada, no podían ser contratadas, y de hecho hasta la fecha son como invitadas, pero como titulares de una orquesta muy difícilmente, pocas. Apenas, Son pocas. y con mucho trabajo. Creo que hay una contralto francesa, a ver si me acuerdo el nombre, Sussman, que pasó de ser contralto a director de orquesta y ahora acaba de tener la titularidad de Atlanta. Y luego está la Slop que tú mandaste, que fue alumna de Bernstein y que también tiene esa titularidad. A ver, yo diría que en el caso, por ejemplo, claro que ha sido más difícil para las mujeres y ha sido desde luego también más escaso, porque se puede decir que son excepciones. A ver, la poeta lírica más antigua del mundo occidental fue una mujer llamada Safo, que pues hizo su obra, que de hecho sobrevive. Es decir, no solamente es un nombre famoso, está ahí, sino que ahí está su obra, y desde luego que pues ahí hay un talento, un punto de vista femenino, un encantamiento por la belleza, etcétera, etcétera. Claro, se cuentan con los dedos de la mano, es decir, al lado de la cantidad de varones. En el teatro griego no existían actrices. Sí, los papeles, bueno, no solamente en el teatro griego, en el teatro isabelino, la primera Julieta, aparte de Julieta Marón, realmente fue Julieto. Es decir, porque no había actrices.
los papeles femeninos eran hechos por actores travestidos. A ver, o sea, que sí ha sido, diríamos, yo no sé si el término sea una lucha, ha sido una evolución en la cual obviamente que las cosas están llegando, diríamos, a una equidad. Yo decía que este concierto de fin de semana de la Filarmónica Jalisco es de una equidad absoluta. 2 compositores, 2 compositoras, una directora huésped o invitada y un solista varón. Tiene que ser cerca del Día de la Mujer. Bueno, a ver, no, porque hay una habitualidad. Cuando mencionas políticamente correcto. Sí, a ver, sí, yo creo que sí. A ver, lo que pasa es que existe una suerte como de mala conciencia, especialmente en Estados Unidos, donde ha habido ahí una discriminación que ha habido más allá también de, diríamos, de la cuestión de género racial que han tenido que enfrentar. Es decir, a ver, ha habido una doble discriminación, mujeres y negras. Bueno, ahora debe decirse afrodescendientes. Fíjate, si esta Rosetta Tape, hablando del rock, sí, fue, inclusive, ya se reconoce ahora, pero fue antecesora a Chuck Berry. Sí, claro. Y aquí también la cuestión es que, una vez ya medio reconocidas, después vienen los hombres historiadores que no las mencionan. Bueno, sí hay un ninguneo. A ver, pero yo diría, a ver, entre los casos y que no son excepcionales, vamos a decir, que realizaron su obra Sor Juana Inés de la Cruz. A ver, Sor Juana Inés de la Cruz, más allá, bueno, o mejor dicho, incluido su talento, yo le sostengo ante mis alumnos y alumnas que es uno de los 3 grandes, o de las 3 grandes, no de los 3, digo, de las y los 3 grandes poetas mexicanos, que habría que buscarle a sus chambelanes. ¿Quiénes serían aparte de Sor Juana? Puede ser López Velarde, puede ser Carlos Pellicer, Octavio Paz, quien ustedes gusten. Entonces, hizo su obra en condiciones, obviamente, que ella optó por hacer votos como religiosa. Ahí ella encontró un nicho para escribir una obra extensa para el estudio y demás. Otro caso, sí, Santa Teresa. Sí. Santa Teresa de Jesús, que hace lo mismo y que desde luego, claro, alguien diría, pues sí, no tuvieron que dedicarse a cuidar niños, a cambiar pañales, a estar atentas a que no se tiraron los frijoles que están en la lumbre o cosas por el estilo. Sí, a ver, está el caso que yo creo que, aprovechando que tenemos aquí al maestro Radillo, de las compositoras, concertistas. A mí siempre me ha llamado el caso de Clara Schumann, que compuso y fue considerada en su momento, cuando pudo dar recitales, una de las grandes recitalistas, diríamos, a la altura de varones como un tal Franz Liszt. Mira, hasta eso, en el piano y en el canto, sí puedo decir que sí se les dio chance, ¿no? Inclusive Nadia Boulanger dijo, no, yo prefiero, que fue segunda después de Brico, dijo, no quiero dirigir porque es un peso enorme, el social y simbólico, aunque ella podía dirigir, ¿no? Pero Nadia. A ver, ya que lo mencionas, a ver, yo creo que es la más importante maestra de composición del siglo XX. Sí. Sin duda. Es decir, a ver, entre sus alumnos Copland, Bernstein, bueno, hasta un Astor Piazzolla. De hecho, ella decidió dedicarse a la pedagogía, ¿no? Sí, Manuel M. Ponce, José Rolón, que siempre les decía, oiga, yo no escucho allá su país. Yo escucho ahí que está usted a otras gentes, pero yo no lo escucho. Eso dice en un documental Piazzolla. Pero ha habido un montón de mujeres que sí tienen un peso y un magnetismo y que alrededor de ellas orbitan muchas gentes, como Gertrude Stein, ¿no? Que era una persona que aglutinaba a muchos talentosos. Digamos que esto es cierto, la disparidad que sucede en la ópera de Pekín, el teatro no, o sea, absolutamente. Mira, nada más quiero decir, The Conductor se llama una de las películas, que es la película, para recomendarla, porque sí se puede encontrar en plataformas, que es la historia de Antonia Brico, que es del 2018 esta película, o sea, es muy acá, y ahí pasa todo lo que ella, y hay un documental que hizo la mismísima Jodie Collins, también sobre ella, que le ayudó mucho a ser reconocida después en vida, porque tocaba, pero nunca la pudieron contratar, a pesar de su talento, por ejemplo, sí, a Antonia Brico. Luego tenemos, además,
a Nadia Boulanger, que estamos mencionando ahora, que también dirigió, pero decían, permitir a una mujer dirigir implicaba aceptar que podía liderar hombres, que podía imponer una lectura artística y ejercer autoridad pública sin pedir permiso. Y eso era totalmente satanizado, así, literalmente. O sea, sí es la palabra lucha, sí es la palabra abrirse camino. A ver, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Nadia Boulanger, entre sus admiradores siempre estuvieron estas figuras. Leonard Bernstein, siendo titular de la Filarmónica de Nueva York, la invitó para que dirigiera dos cosas. El Requiem de Fauré, que existe la grabación, una grabación de la radio de Nueva York, y que dirigiera obras de su hermana, que no pudo, diríamos, redondear una carrera porque murió muy joven, Lili Boulanger. Que ella reconocía, Nadia Boulanger, en esto. Es decir, a ver, yo como compositora creo que no tengo tanto talento. Dice, yo tengo talento para darme cuenta del talento ajeno. Bueno, pues eso. Y entonces, bueno, fue muy claro en ese sentido y desde luego tuvo una serie de veras de admiradores. Claro, podemos decir que es una mujer exitosa, autorrealizada. Hay otros casos, obviamente, que no, en cualquier ámbito. La hermana de Mozart, por ejemplo, tuvo que ser silenciada porque le hacía sombra a su hermano y era prodigio también, igual que Mozart. Mozart en su correspondencia habla muy elogiosamente de su hermana, incluso tuvo un trato con ella de una mayor confianza que con su propio padre, con el padre de ambos, de Leopold Mozart. A ver, ella la retiraron, fíjense ustedes, la retiraron como al caso de Fanny Mendelssohn cuando llegó a la edad de casarse. Es decir, como que ella ya no estaba para ese tipo de cosas. Vamos a decir, son cosas del tiempo, pero una suerte si no de mentalidad. Es patético, hablando de lo que hablamos de las historias bueno, patéticas. Desde el claro punto que de, lo es. No, a ver, Julieta, desde el punto de vista actual, claro que sí. Bueno, pues, es decir, a ver, como es inaceptable que en algún momento fuera normal el esclavismo. Claro, por supuesto. Es decir, a ver, que... Y todavía sigue, ¿eh? Sí, por decir algo, formas. A ver, por ponerles un caso, a ver, ese sí es patético, desde ahora, si lo vemos desde ahora. Que Aristóteles haya escrito 2 éticas y que haya tenido sin ningún conflicto esclavos. Él y su familia. Es decir, a ver, cuesta un poco desde esta perspectiva de ahora, es decir, ¿cómo era esa normalidad entonces? Y desde luego también existía en el caso de las mujeres una suerte de autocensura y de autocontención y diciendo, pues yo ya pasé mi etapa de ese tipo de cosas y me dedico a otras cosas. Es decir, a ver, Clara Schumann, cada que venía, tuvo una cantidad, media docena de hijos. Se retiraba de concerto, tenía que atender también a su marido. Pero diríamos, ella lo vivía sin ningún conflicto, pero vamos a decir, componía, claro, ahí tendríamos que ponernos objetivos. Sus obras que existen, lo mismo que las de Alma Mahler, no están a la altura de sus maridos, perdón. O sea, yo creo que en ese sentido, que les faltó tiempo, probablemente sí. Pero diríamos, en ese caso, hay que pensar sobre todo en las circunstancias de ese momento. Y es que eso que mencionas, Doñán, es por los pocos historiadores que las toman en cuenta en algunos de los libros, no en todos los libros de historia de la música, pero no sabemos las que no mencionaron. Ese es el punto. Y se perdieron. No, por ejemplo, a ver, lo que acabas de decir de Nanner Mozart, se perdió toda la música de ella. O sea, de todas sus composiciones no existen. No, bueno. De Fanny Mendelssohn sí. Pero hay algunas, porque también dicen que se perdieron muchas de Fanny Mendelssohn. Sí, sí. No, claro, por supuesto. Es decir, de ellas sobreviven, pero de Nanner no. No, de Nanner no. Porque sí era un padre castrante. Es decir, a ver, porque finalmente Mozart, al que conocemos, la hizo porque se enfrentó a él. Y porque le sirvió la distancia de Viena y porque él no estaba en Salzburgo. Es decir, que finalmente él, como en la primaria, tomar distancias ya y demás. Es decir, a ver, que él sí pudo sobrevivir a su padre, pero, a ver, Mozart en ningún momento se opuso, a que su hermana, a la cual admiraba y quería. Bueno, él no. Ahí vamos el padre. El padre, claro, Leopold sí. Vamos a dejar esa Machismo. idea. Vamos a dejar esa idea. Ya que nomás hable Julieta, porque si no aquí nos van a censurar. Ya regresamos.
aquí estamos en la Melé. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tema! No, mira, para así apaciguar las aguas, vamos a preguntar al maestro Radillo cómo están, cuántas mujeres, cuántos hombres hay. A lo mejor sale hasta peor. No, nosotros de... tenemos ahorita alrededor del 25% de mujeres, lo cual... ¿Es una buena proporción? En la orquesta, lo cual a mí me da mucha alegría ver que las mujeres ya están ganando terreno en la cuestión de la música, porque también en las orquestas, Karajan, por ejemplo, ¿no? Cuando ya era titular de la Filarmónica. No había ninguna mujer. Ni una mujer. Bueno, lo mismo la de Viena, por política. Llegaron a decir una cosa tan absurda como lo siguiente, que tenían un toque distinto y que entonces, por lo tanto, era una tradición en la de Viena hasta que tronó la liga. Es decir, pero había ese asunto, diríamos, de exclusión, así como han existido esas segregaciones. Bueno, a la generación de mi mamá, de hecho, todavía, inclusive, solamente le tocó que podían estudiar o secretaria o comercio. Sí. No podían entrar las mujeres a la universidad. Ese es otro punto. También a la mujer no se le permitía entrar a la academia, por ejemplo, en la pintura y en la plástica, ni estudiar el desnudo. Estaba prohibido que entraran a estudiar eso. Y tengo mi listita y perdón. No, pero... Camille Claudel. Sí. Brillante escultora, y muchas de sus ideas se quedaron con Rodin. Y se tuvo que quedar en la sombra. Fueron pareja. Lee Krasner, pintora, fue eclipsada por su esposo, por Jackson Pollock. Safonisba Anguissola es otra, que sus obras fueron atribuidas durante siglos a pintores de su entorno, incluido Titian. Margaret Kane, que durante años sus famosas pinturas de niños, hay una película que se llama Ojos Grandes, que creo que la hizo Tim Burton, de hecho, fueron firmadas por su esposo y ella ya se vio en la necesidad, porque su esposo exponía sus pinturas y eran las de ella y además se la creía, ¿no? Y la tuvo que llevar a juicio. Bueno, pues esa el es una caso de historia Alfred verídica. Hitchcock, su mujer, que era la que le escribía ahí sus Bueno, libros. ese era acosador también, ese es otro tema también. ¿Sí, no? Pero déjame decirte algo, bueno, antes de que, para que no sirve de consuelo, pero lo voy a decir. Sí. Hace poco leía que una funcionaria en Dinamarca, ¿verdad? Hablamos de países en ese proceso civilizatorio avanzadón, asumió un rol de un agente de muy alta responsabilidad. Sí le dieron el puesto, pero no le pagaron lo mismo, porque ahí en los estatutos... ese es otro tema. Dices, o sea, por ejemplo, ya llegué, pero no llegué. En una película donde aparecen Robert De Niro y Meryl Streep, por hablar de grandes actores, le pagan más a Robert De Niro que a Meryl Streep. Pero que a yo las creo que mujeres. ya más, ¿no? A ver, ahí es una cosa de mercado, pero a ver, ya que menciona, yo estaba pensando ahorita que menciona estos pintores, Julieta, hay un caso excepcional, digo, se puede decir que no es el ejemplo y el modelo. La famosa Artemisia Gentileschi. A ver, esta mujer, hija de un pintor, Horacio, amigo, por cierto, de Caravaggio. A ver, ella es mucho mejor que el padre. Ella, diríamos, incluso enfrentó una violación con el tutor, que era amigo de su padre, llevó su caso, ganó la demanda y desde luego realizó una obra extraordinaria, es decir, se creció al castigo, esas circunstancias, y es una pintora excepcional. A ver, si nosotros lo traemos al siglo XX y lo traemos a México y lo traemos a Jalisco con una pintora llamada María Izquierdo. María Izquierdo fue admirada incluso por Antonin Artaud, que se llevó obras suyas a París para decir, es que esto tienen que conocerlo en Europa, no hay que conformarnos con este espíritu aldeano del país o solamente de los Estados Unidos y demás. Y ella siempre, Antonin Artaud, sostuvo que era la mejor pintora que existía en México. Decía pintora, o sea, el golpe era para Frida Kahlo. Y otra cosa más, ella consiguió por sus méritos propios que fuera contratada, incluso firmó el contrato con el jefe de entonces Departamento Central de la Ciudad de México, que es ahora el gobierno de la Ciudad de México, de pintar una serie de murales en el edificio del antiguo ayuntamiento, ahí en el Zócalo. A ver, sí, ahí hay algo, diríamos, de machismo, de que Diego y Siqueiros
le hicieron una campaña, hablaron con el jefe del Departamento Central, Rojo Gómez, de que había que darle mejor una escuela o un mercado, es decir, como un poco el maíz quebrado a los pollitos, que no tenía experiencia, como si ellos al principio hubieran tenido experiencia como muralistas. Sí. Ese es otro punto, porque claro, como no se le ha dado oportunidad a la mujer, tiene menos experiencia que el hombre como género en todos los aspectos, incluida la política. Espérame. Sí. Luego tenemos a Colette. Sus primeras novelas fueron publicadas con el nombre de su marido. Ya hay una película y él la tenía encerrada escribiendo, no la dejaba salir a que escribiera las novelas y él las publicaba. Hay una película ya por último que se llama The Wife, que es del año 17, es basada en una novela de Meg Wolitzer. No es una historia real, pero es una novela que se llevó al cine inclusive con Glenn Close de actriz y ella escribía las novelas, él ponía el nombre, hasta que llega un punto en que se sacó el premio Nobel de literatura y ella ya no puede soportar y el marido bien creído a recibir el Nobel con las novelas que escribía su esposa hasta que ella ya llega al límite de que ya lo externa, ¿no? Dejen mencionarles muy de pasada el caso del escritor, en este caso escritora, más que de mayores venta en la segunda mitad del siglo XIX. Se llamó George Sand, tenía otro nombre. Sí. Tenía un novio llamado Frédéric Chopin. Vendía más que Víctor Hugo. Estaba, diríamos, más traducida a otros idiomas. Yo no digo que fuera mejor, pero diríamos, es alguien que de alguna manera pudo encontrar la forma de realizar su trabajo, de esto que llama Carl Jung la autorrealización, que dice que es que la felicidad no existe, pero que la autorrealización sí es posible. Que vamos a decir que de pronto sí ha existido esos casos, decir, pero no es una regla, es cierto. Se han enfrentado situaciones, diríamos, de discriminación, de minusvalía, que se han ido venciendo y que desde luego yo creo que es algo que no tiene que parar. Es decir, a ver, Julieta también se ha dedicado a la enseñanza en tiempos recientes. Tenemos más alumnas ahora, Julieta. Sí. Y desde luego, y muy listas y muy inteligentes, muy capaces, que yo creo además que se debe también a una mayor exigencia de algo que las generaciones femeninas anteriores no exigieron con la constancia que debieron haberlo hecho. O sea, yo creo que también hay ese asunto. O sea, si eras hasta encerrada, ¿no? Por ejemplo, Alice Guy Blaché fue la pionera del cine narrativo. Sí, claro. Es una mujer y sin embargo no era reconocida. Ni reconocida, olvidada, ni siquiera mencionada, déjate reconocer. No, pues es que imagínate. Entonces, bueno. En la época virreinal, es una mujer que podía tener talento, pero quizá tenía hasta posibilidades económicas. La familia decía, ¿sabes qué? No se nos va a perder ese dinero, van metiéndolo a un convento y ahí de clausura. ¿Cuántas vidas no han quedado soterradas con esas ideas? Y muchas veces no tenían ni voz ni voto, ¿no? O sea, exactamente. Para decidir, bueno, eso es cierto. Para decidir... El voto femenino en México es hasta 1955. He visto series españolas, por ejemplo, donde hablan de que la mujer, teniendo su dinero, no podía sacarlo del banco si era casada, si el marido no autorizaba. Fíjate, ahora que estamos en las guerras del Medio Oriente, que se habla tanto de los derechos humanos, y poco se menciona a Arabia Saudita como un país terrible. Las mujeres no pueden ni manejar un coche. Actualmente, de hecho, en Irán, claro, con los estados teocráticos, por supuesto. Ajá. Es decir, ahí en esas sociedades las mujeres son que niños. O sea, como menores de edad, tienen que tener una tutoría masculina, eso es cierto. Ahí en la orquesta, en promedio, ya me dijiste que cerca del 25%, pero en promedio, ¿cómo estarán las grandes orquestas del mundo? ¿Cómo van? ¿Hay alguna que Hay cada vez más. Hay más, sí. También más mujeres, van, pero ahí como de una tercera. Sí, no, y la cantidad de solistas. Es decir, a ver, por ejemplo, Marta Argerich, a sus 84 años, diríamos, sigue tocando, digo, esos son sus facultades, pero vamos a decir, siempre fue alguien, diríamos, que ha hecho una carrera sin mayores... claro, la mayoría eran varones de su generación, por supuesto que sí. Es decir, que ahí también el problema está en, diríamos, en todos los casos que mencionamos exitosos, son casos de mujeres que se crecieron al castigo. Es decir, que ante esas circunstancias adversas, lejos de desalentarse,
se echaron para adelante y desde luego, a ver, ¿con qué salieron? Pues con su trabajo y con su talento. El caso que se menciona de Elena Garro. Yo diría que Elena Garro es, después de Sor Juana Inés de la Cruz, la más grande escritora mexicana, que tuvo no un colaborador intelectual en su marido, Octavio Paz, gran escritor, gran poeta. Sí. Digo, a mí eso no me queda duda. Ella, como dramaturga, es excepcional, como novelista, es excepcional, es una gente de genio que, sin embargo, no pudo publicar porque se peleó con el marido, se divorció en circunstancias muy conflictivas, y el que tenía toda la influencia en el mundo editorial mexicano y español era Octavio Paz, y eso no la favoreció. Gran eso es cierto. escritor, quizá no tan buena persona, ¿verdad? Definitivamente muy vanidoso, muy egocéntrico. Y luego ya con el Nobel, bueno, pues ya. Menos, ¿verdad? Ya no. Hay esta película danesa muda, Axan, del mundo de la brujería. Es una película interesantísima porque plantea que en épocas de la Inquisición... Yo creí que ibas a decir que si había más brujas o brujos. No, andaban igual de brujas. Chamanas y chamanes. Oye, pero plantea que todas las mujeres que hoy podríamos ver en asilos de ancianas serían brujas y serían objeto de quema y de destrucción. O sea, ya la visión era terrible, ¿no? ¿A la hoguera? Sí, a ver, si es cierto eso. A ver, históricamente es eso. A ver, el brujo o la bruja, en este caso la mayoría son brujas, efectivamente, son aliadas del diablo. Sí, son aliadas del demonio. No solamente las brujas de Salem ni demás, sino en general hay ese concepto. Sí, por supuesto. Hasta eso de ando bruja, ni siquiera dice ando brujo, ¿no? O sea, tiene que ser así. Mujer, tenemos mucho que... Lo cierto es que hay que combatir muchísimo, sí, por supuesto. Hay que liberar. A ver, pero yo diría ahora, en la actualidad, una mujer puede estudiar cualquier cosa. Es decir, puede estar en el ejército, puede... A ver, y qué bueno. Finalmente, a ver, diríamos, sí es una lucha. Yo no dije que no existe esa lucha, que no haya existido esa lucha y esos movimientos, y que además no han sido en vano, que han sido exitosos, y que finalmente las mujeres que ahora pueden estudiar lo que quieran, hacer las prácticas profesionales que quieran, se deben también a una serie de antecesoras ilustres que ahí están. Ahora, lo más patético es que en muchas ocasiones las mujeres no les dan oportunidad a las mujeres, ¿no? Bueno, ese es otro todavía más candente. ¿Dónde se puede visitar? Porque ya nos vamos de la programación, los conciertos de la Orquesta Juvenil de Zapopan. Tenemos nuestra sede, que es el Centro Cultural Constitución. Nuestro próximo concierto va a ser el miércoles 25 de marzo, 8 de la noche. Pero tienen página de Facebook. Sí, tenemos una página, ahí pueden consultar la cartelera. Orquesta Juvenil de Zapopan. Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan. Sinfónica Juvenil de Zapopan. Y déjenme decirle que para los conciertos didácticos del mes de abril tengo invitada a una directora mujer. Perfecto. ¿Quién? Citlali Aguilar. ¿De aquí? Sí, de aquí de Guadalajara. Bueno, pues si llegamos, ¿quieres decir las últimas palabras? Las últimas palabras. Pues hay que seguir la lucha. ¿Qué más puedo decir? Así es. Ya no voy a decir nada. Di lo último. Buenas noches, algo. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros todos los lunes a las 10 de la noche, la Mesa de Cultura, aquí en Jalisco TV 17.1. ¿Qué más? Nada más. Ok. Gracias.